¿Quieres que hagamos lo que el almirante Thompson miró al diplomático alienígena? Su rostro curtido, una mezcla de incredulidad y apenas contenida diversión. El embajador Zari, un imponente ser cristalino cuya forma translúcida brillaba con patrones de luz internos que expresaban confusión, repitió su petición. Requerimos la ayuda de la humanidad en nuestra guerra contra el dominio Nexus. Nuestra inteligencia sugiere que tu especie posee cualidades únicas que podrían ser decisivas. Thompson se recostó en su silla, pasándose una mano por su cabello con mechas plateadas. Las líneas utilitarias de Stark de la sala de conferencias del cuartel general de la Fuerza Espacial Internacional parecen enfatizar lo absurdo del momento. A ver si entiendo bien, has estado luchando en esta guerra durante 3 siglos, 342 ciclos estándar. El embajador corrigió su patrón de luz, cambiando a una configuración más formal. ¿Y ahora quieres que la humanidad, la especie que aún discute si la piña debe estar en la pizza, ayude a poner fin a tu conflicto intergaláctico? Thompson no pudo evitar sonreír de la misma manera. La humanidad que la mitad de la comunidad galáctica descartó como primitivos habitantes de mundos muertos. Hace apenas una década, la forma cristalina del embajador palpitaba con lo que Thompson había aprendido a reconocer como vergüenza. Nuestra evaluación inicial de su especie fue quizás apresurado, quizás. Apresurado, Thompson repitió negando con la cabeza. Eso es lenguaje diplomático. Porque realmente nos metemos, ¿no? Un suave timbre interrumpió su conversación mientras la IA asistente de Thompson se materializaba en forma holográfica junto a él. Almirante, he completado el análisis preliminar de los datos de combate Zakari. Quizás le interese ver esto. La pantalla holográfica cobró vida, llenando el aire entre ellos con una cascada de estadísticas de batalla, análisis tácticos y proyecciones estratégicas. La sonrisa de Thompson se desvaneció lentamente mientras asimilaba la información, reemplazada por una expresión de creciente incredulidad. «Tienes que estar bromeando», murmuró. Toda su doctrina militar se basa en formaciones geométricas perfectas. Todo es simétrico. El patrón de luz del embajador cambió a... Thompson reconoció como su equivalente a una postura defensiva las geometrías sagradas que han guiado nuestra filosofía táctica durante milenios. Son la cúspide de la eficiencia del mariscal. Thompson se pellizcó el puente de la nariz, y déjame adivinar, el Nexus. El dominio usa el mismo enfoque, naturalmente, todas las especies civilizadas. Entienden la superioridad fundamental de la guerra geométrica. El almirante guardó silencio un largo momento. Estudiando las formaciones de batalla que se mostraban ante él, finalmente tocó su comandancia. Contáctenme al general Rodríguez y al almirante Yuki. Que alguien me encuentre. El teniente comandante O'Malley, ¿sabes? La que fue suspendida el mes pasado por esa pelea de bar en Marte, donde derribó a 6 marines usando solo una cola de billar y una aplicación creativa de la mecánica orbital. La forma cristalina del embajador se onduló con incertidumbre. No entiendo qué relevancia tiene este incidente para nuestra solicitud. La sonrisa de Thompson se ensanchó más que nunca. Embajador, ¿alguien ha presentado alguna vez a su civilización el concepto de guerra asimétrica o como nos gusta llamarla? En casa, luchando sucio, las siguientes 4 horas fueron un torbellino de actividad mientras el liderazgo militar de la humanidad se reunía. La sala de conferencias se llenó de pantallas holográficas que mostraban simulaciones de batalla cada vez más caóticas mientras O'Malley, recién salida de su suspensión y aún con un ojo morado, demostraba con entusiasmo las fallas fundamentales de la doctrina de la guerra geométrica. La doctrina ve el problema con las formaciones perfectas. Explicó usando su taza de café para demostrar una maniobra de flanqueo que hizo vibrar de horror la forma cristalina de la embajadora. Es que son predecibles y predecibles significa vulnerables. Ahora bien, si tomamos una página del antiguo arte de las peleas de bar, la general Rodríguez, una mujer de rostro severo que se había forjado una reputación liderando operaciones de guerrilla contra bases piratas en el cinturón de Keeper, asintió. Podríamos adaptar el enfoque del juego en D. La puerta del enemigo está caída, y todo eso redefine por completo el marco de referencia espacial en medio de la batalla. Ali sonrió radiante. Y si combinamos eso con la maniobra de Iván el loco de la caza del Octubre Rojo, debo protestar. La forma de la embajadora era, prácticamente parpadeando de angustia, estas sugerencias violan todos los principios del combate civilizado. Las geometrías sagradas están a punto de recibir un curso intensivo sobre innovación humana. Thompson interrumpió. Embajador, su gente solicitó nuestra ayuda. Esto es lo que está recibiendo ahora sobre estas naves del dominio Nexus. ¿Cómo manejan las distorsiones gravitatorias? La respuesta, como resultó ser,
Fue deficiente, muy deficiente. La quinta y última hora de la participación de la humanidad en la guerra del siglo III comenzó con lo que luego se describiría en informes oficiales como la Operación Bombardeo de Bar. Los relatos no oficiales preferían llamarla la Gran Desaparición Geométrica o simplemente aquella vez que la humanidad enseñó a las antiguas civilizaciones espaciales a luchar de forma sucia. Una flota de naves humanas lideradas por la recién ascendida capitana O'Malley se acercó a la formación principal de batalla del dominio Nexus de una manera aparentemente completamente aleatoria y desorganizada. Los comandantes del dominio, desconcertados por la falta de precisión geométrica, intentaron ajustar sus formaciones para justificar lo que asumieron como un patrón oculto. No existía tal patrón. La nave insignia de O'Malley, la apropiadamente llamada HSS Chaos Theory, realizó una serie de maniobras que violaban no solo la geometría sagrada, sino también varias leyes físicas aparentemente fundamentales que el resto de la flota humana siguió. Cada nave se movía de forma que las computadoras tácticas del dominio colapsaban al intentar predecir trayectorias utilizando principios geométricos. No se puede calcular a dónde vamos si no sabemos a dónde vamos, anunció O'Malley alegremente, ordenando a su oficial del timón que ejecutara lo que ella llamó el especial maestro borracho, una maniobra en espiral que, de alguna manera, incorporaba elementos de la danza irlandesa. La respuesta de la flota del dominio. Su objetivo era mantener sus formaciones geométricas perfectas mientras apuntaban a las naves humanas que se movían erráticamente. Esto resultó ser tan efectivo como intentar jugar al ajedrez con alguien que, en cambio, estaba jugando al póker de alto riesgo mientras hacía malabarismos con motosierras. La hierba acuda llegó cuando O'Malley desplegó lo que ella denominó la física de la sala de billar. Gambito, usando tirachinas gravitacionales cuidadosamente calculadas alrededor de cuerpos astronómicos cercanos para enviar sus naves como si fueran un pinball a través de la formación del dominio. Los patrones geométricos perfectos se rompieron cuando las naves se vieron obligadas a romper su forma o arriesgarse a una colisión. En el caos que siguió, la flota humana demostró otro concepto completamente ajeno tanto al Zictari como a la improvisación del dominio. Cada capitán se adaptó a la situación rápidamente cambiante utilizando tácticas que iban desde inspiradas hasta probablemente ilegales en varios sistemas estelares. El embajador Zachary, que observaba desde la seguridad de la nave insignia de Thompson, hacía tiempo que había renunciado a intentar comprender el enfoque humano de la guerra. Su forma cristalina se había asentado en una especie de brillo resignado. Observó siglos de doctrina militar siendo alegremente ignorada, violada o directamente burlada. «Esto no es guerra», murmuró. Esto es humanidad. Thompson respondió con una sonrisa satisfecha. Nos especializamos en pensar de forma innovadora. De hecho, preferimos olvidar por completo que la caja existe y tal vez usarla como un arma improvisada. La guerra que duró 3 siglos terminó no con una formación geométrica de naves intercambiando fuego en patrones precisos, sino con un almirante del dominio Nexus enviando un mensaje de rendición que consistía principalmente en signos de puntuación y lo que parecía ser el equivalente espacial a romper un teclado. Después, mientras las diversas civilizaciones alienígenas luchaban por procesar exactamente lo que había sucedido, la humanidad recibió numerosas solicitudes para proporcionar entrenamiento militar. Thompson delegó esta responsabilidad en O'Malley. Una decisión que luego se describiría como brillante o catastrófica, dependiendo de a quién se le preguntara. La primera conferencia de O'Malley en una academia militar conjunta del dominio Zari comenzó con ella entrando al salón y observando la perfección. Disposición geométrica de los asientos e inmediatamente ordenó a todos que reorganizaran las sillas en lo que ella llamó caos organizado. Lección 1. Anunció a los desconcertados oficiales alienígenas. A veces la mejor estrategia es ser tan impredecible que te sorprendas incluso a ti mismo. También vamos a necesitar tacos de billar y mucho café. El embajador, que observaba desde el fondo del salón, se giró hacia Thompson. Almirante, debo preguntar. ¿Es toda su especie así? Thompson consideró la pregunta mientras observaba a O'Malley demostrar lo que ella llamó aplicaciones tácticas de la física de Bar usando una mesa de billar holográfica y algunas interpretaciones muy creativas de la conservación del momento como esta. No. No exactamente, respondió. Finalmente, algunos de nosotros somos mucho peores. La forma cristalina del embajador parpadeó en lo que podría haber sido un suspiro. La galaxia nunca será la misma, ¿verdad? No. Thompson asintió alegremente. Bienvenidos a la versión humana de la civilización. Recomendamos usar casco. Y así comenzó una nueva era en la historia militar galáctica, una que estaría marcada por el abandono gradual de las geometrías sagradas. A favor de lo que se conoció como la doctrina del caos humano,
el ejército de entrenamiento de toda la galaxia comenzó a incorporar conceptos revolucionarios como improvisar sobre la marcha y, a veces, el mejor plan de batalla no es ningún plan. Sin embargo, los Zakari finalmente se adaptaron. Nunca lograron adoptar por completo el enfoque humano del combate. Sin embargo, sí desarrollaron un profundo aprecio por el billar, que se convirtió en una parte inesperada pero vital de sus programas de entrenamiento militar. En cuanto a O'Malley, escribió un controvertido pero muy popular manual militar titulado El arte de la guerra, edición de pelea de bar, que se convirtió en lectura obligatoria en todas las academias militares importantes. En mi espacio conocido, el capítulo sobre el uso de formaciones no geométricas, el vuelo para inducir mareos en el pensamiento geométrico, los oficiales tácticos enemigos, fue particularmente bien recibido. Thompson, por su parte, se vio cada vez más obligado a explicar la humanidad al resto de la galaxia. Desarrolló una respuesta estándar a las inevitables preguntas sobre la doctrina militar humana: el universo es un caos. Decía, la mayor fortaleza de la humanidad es que nunca hemos fingido lo contrario, simplemente aprendimos a navegar en el caos mientras todos los demás intentaban organizarlo en pequeñas cajas ordenadas. Luego solía añadir, nunca desafíes a un humano a una pelea de bar. Créeme, la galaxia nunca se recuperó del todo de la introducción de la humanidad a la guerra interestelar, pero la mayoría de las especies coincidieron en que probablemente era lo mejor. Después de todo, es difícil mantener guerras que duran siglos cuando un bando puede decidir de repente desechar todo el reglamento y ganar usando tácticas inspiradas en peleas de vómitos y física de billar, y si ocasionalmente militares alienígenas. El observador estaba horrorizado por el enfoque de la humanidad. Para combatir la doctrina, como le gustaba decir a O'Malley, a veces la mejor manera de ganar una pelea es confundir demasiado al oponente para que no siga luchando. Era difícil discutir los resultados, incluso si violaban todos los principios conocidos de la guerra geométrica y posiblemente varias leyes de la física. Al final, la solución de 5 horas de la humanidad a una guerra de 3 siglos se convirtió en una leyenda contada en los ejércitos de toda la galaxia. Generalmente acompañada de la advertencia: recuerda que solo porque algo siempre se haya hecho de una manera no significa que un humano no aparezca y lo resuelva de otra, probablemente con tacos de billar. En algún lugar de la vasta extensión del espacio, el capitán O'Malley continuó enseñando a oficiales militares alienígenas el fino arte de la imprevisibilidad táctica, una simulación de pelea de bar a la vez. Las geometrías sagradas nunca volvieron a ser las mismas. La galaxia tampoco, pero eso es lo que suele suceder cuando la humanidad interviene 6 meses después. Y es por eso que nunca nos acercamos a una nave humana en perfecta formación geométrica. La forma cristalina del instructor Zari Pulso. Con énfasis mientras se dirigían a una clase de oficiales subalternos, a menos que, por supuesto, disfruten que sus computadoras tácticas se limiten a calcular la trayectoria de su propia vergüenza al fondo del aula. El almirante Thompson reprimió una sonrisa mientras observaba a la siguiente generación de oficiales militares alienígenas tomando notas frenéticamente. El proyector hueco mostraba imágenes de lo que se conoció como el incidente de O'Malley, ahora de obligada visualización en todas las academias militares del espacio conocido. Un joven oficial del dominio levantó su apéndice principal. ¿Es cierto que el capitán O'Malley derrotó una vez a toda una flota pirata usando solo ondas gravitacionales y una grabación de algo llamado canciones irlandesas para beber? La estructura cristalina del instructor parpadeó en lo que Thompson había aprendido a reconocer como el equivalente alienígena de un suspiro cansado. Eso es información clasificada, lo que significa que sí, murmuró Thompson en voz baja. Recordando ese informe posterior a la acción, los piratas estaban tan confundidos por las naves humanas que realizaban lo que parecía ser una rutina de baile coordinada al ritmo de whisky en la jarra. Habían olvidado mantener sus posiciones defensivas. Tras la introducción de la humanidad a la guerra galáctica, se produjeron algunos desarrollos interesantes. La Fuerza Espacial Internacional ahora gestionaba un programa de intercambio con los Zektari y las antiguas fuerzas del dominio. Todo iba tan bien como cabía esperar al intentar enseñar la teoría del caos a especies que habían basado toda su doctrina militar en patrones geométricos perfectos. La comunidad de Thompson intervino suavemente. Almirante, quizás quiera dirigirse a la plataforma de observación. Su asistente de IA anunció: el capitán O'Malley está realizando otra demostración práctica. La encontró en la plataforma de observación de la estación, rodeada de una mezcla de oficiales humanos y alienígenas. La enorme ventana mostraba un campo de drones de práctica dispuestos en varias formaciones. O'Malley aún lucía su característico cabello rojo rebelde y ahora llevaba una chaqueta con el instructor de la teoría del caos estampado en la espalda. Hizo un gesto entusiasta con un taco de billar. La clave para comprender la doctrina táctica humana, decía,
es, primero, entender que el universo es fundamentalmente impredecible. No puedes controlar el caos, pero puedes aprender a bailar con él. Un oficial del dominio levantó la mano, pero ¿qué hay de las geometrías sagradas? 3 siglos de análisis táctico fueron arrojados por la ventana por una sola técnica de pelea de bar. Ollie. Terminó con una sonrisa. Hablando de eso, ¿quién se apunta a una demostración práctica del uso de asteroides como bolos improvisados? Thompson se aclaró la garganta. Capitán, por favor, dígame que no planea recrear el incidente de la serie. Por supuesto. No, señor, esto es completamente diferente. Esta vez usamos asteroides más pequeños. Los oficiales alienígenas reunidos vieron esto. Un cambio con una mezcla de horror y fascinación. Uno de los estudiantes Ciari, cuya forma cristalina apenas contenía, su emoción levantó un apéndice. ¿Es cierto que los humanos a veces planean operaciones militares basándose en algo llamado películas de acción? Los ojos de Al se iluminaron de forma divertida. Deberías preguntar, ¿alguien aquí ha visto Duro de Matar? El capitán Thompson advirtió, pero era demasiado tarde. O'Malley ya estaba preparando lo que llamó su introducción al cine humano. Presentación de análisis táctico. La última vez que dio esta conferencia, 3 oficiales tácticos del dominio requirieron una recalibración de la estructura cristalina. Después de verla explicar por qué Rápido y Furioso contenía maniobras válidas de combate espacial, ahora presten atención a esta escena. O'Malley decía, la pantalla holográfica muestra una secuencia de acción clásica de la Tierra. Observen cómo el protagonista usa los factores ambientales a su favor. Podemos aplicar el mismo principio al combate espacial, recordando que tenemos un presupuesto. Thompson interrumpió y que algunos de nosotros quisiéramos mantener nuestras relaciones diplomáticas con el gremio minero después del incidente del mes pasado, que fue una aplicación táctica perfectamente válida de equipo de minería de asteroides. Usaste un láser de minería para dibujar una cara sonriente en el lateral de una fortaleza ceremonial del dominio. Era una cara sonriente táctica, señor. Los oficiales alienígenas tomaban notas furiosamente. Thompson se dio cuenta, con un presentimiento, de que en algún lugar, de alguna manera, esto probablemente terminaría en la próxima edición del nuevo Manual de Doctrina Militar Galáctica más tarde ese día en lo que se había conocido como el Bar de Al, a pesar de ser el salón oficial de oficiales de la estación. Thompson se encontró explicando la naturaleza humana a otro grupo de diplomáticos alienígenas desconcertados. Tienes que entender, dijo, viendo a O'Malley demostrar tiros de billar en gravedad cero a una entusiasta audiencia de oficiales alienígenas. Los humanos no solo pensamos fuera de la caja, tendemos a olvidar que la caja existe y luego la reutilizamos como equipo táctico improvisado. Pero, ¿cómo planeas eso?, preguntó un diplomático Zakari a su forma cristalina, pulsando con genuina curiosidad. ¿Cómo desarrollas la doctrina alrededor de un caos total? Thompson sugirió que ¿no es ese el punto? En el momento en que intentas sistematizar la doctrina táctica humana, ya te perdiste el punto. Al otro lado del salón, O'Malley había convertido una simple lección de billar en una conferencia sobre las aplicaciones tácticas de las armas de energía cinética. Los oficiales alienígenas estaban completamente absortos, especialmente cuando ella empezó a explicar cómo los principios de los tiros de banco podían aplicarse al bombardeo orbital. Señor, su asistente de IA se materializó a su lado. El Consejo Galáctico solicita su presencia en su próxima sesión. Al parecer, quieren hablar sobre el éxito sin precedentes del programa de entrenamiento militar humano. Thompson levantó una ceja. Éxito sin precedentes. El número de conflictos en curso en el espacio conocido ha disminuido un 73% desde que introdujimos nuestros métodos de entrenamiento. Al parecer, nadie quiere arriesgarse a luchar contra un enemigo que podría responder con tácticas inspiradas en la lucha libre profesional y la física de las peleas de bar. Paz a través del caos controlado. Thompson reflexionó, no es exactamente lo que planeamos, pero lo acepto. Hablando de caos, añadió la IA. El capitán O'Malley acaba de presentar una propuesta. Para lo que ella llama Operación Noche de Cine, quiere mostrar el Día de la Independencia a toda la Fuerza de Defensa Galáctica. Thompson se pellizcó el puente de la nariz. Dígale que absolutamente no es lo último. Lo que necesitamos es demasiado tarde, señor. El alto mando Zari ya lo ha aprobado. Lo llaman intercambio cultural esencial en el salón. O'Malley había pasado a explicar las aplicaciones tácticas de algo que ella llamó el teorema duro de la DI. Los oficiales alienígenas estaban pendientes de cada palabra. Sus diversos apéndices y estructuras cristalinas vibraban de emoción. ¿Sabes?
Thompson dijo a nadie en particular: cuando hicimos contacto por primera vez con vida extraterrestre, así no es como imagino que irían las cosas. La forma holográfica de su asistente de IA parpadeó en lo que podría haber sido una diversión que nadie espera. La humanidad, señor, esa es nuestra mayor fortaleza, y nuestra capacidad de convertir las peleas de bar en doctrina militar. Thompson asintió. Observando cómo O'Malley comenzaba a preparar lo que ella llamó una demostración táctica con bolas de billar, vasos vacíos y lo que parecía ser una maqueta improvisada de un sistema solar. La galaxia nunca fue. Va a ser lo mismo, pero claro, eso es lo que pasa cuando introduces a toda una civilización al concepto de improvisar después de 3 siglos de guerra geométrica y en algún lugar de la vasta extensión del espacio. El fantasma de Sun Tzu probablemente estaba teniendo una conversación muy interesante con el espíritu de cada peleador de billar que alguna vez convirtió el caos en victoria. El arte de la guerra nunca había sido tan entretenido un año después. Juro por mi matriz cristalina que si un humano más me dice que sea creativo con las tácticas de batalla, voy a desalinear deliberadamente mi estructura geométrica. Murmuró Fi. El primer oficial KT de la Fuerza de Defensa Zig-Tari observaba el último ejercicio de entrenamiento. La cámara de observación de la instalación principal de entrenamiento de la Academia de Defensa Galáctica estaba repleta de observadores de una docena de especies, todos observando cómo la última clase de la capitana O'Malley demostraba lo que ella llamaba improvisación táctica. El hecho de que la demostración implicara convertir contenedores de carga en parachoques improvisados de pinball era aparentemente normal para los estándares humanos. El almirante Thompson, de pie junto a Catal, no pudo evitar sonreír. Hay que admitir que es efectivo. La forma cristalina de Cal parpadeó con una mezcla de incredulidad y admiración reticente. Están usando tirachinas gravitacionales para jugar al pinball con drones de entrenamiento. Esto viola al menos 17 principios de las geometrías sagradas. Solo 17. O'Malley debe estar teniendo un mal día. El ejercicio de entrenamiento de abajo se había convertido en lo que O'Malley llamaba con orgullo caos controlado. Una flota de naves de entrenamiento tripuladas por una mezcla de cadetes humanos y alienígenas estaba realizando maniobras que hicieron que las computadoras tácticas tradicionales se encendieran en protesta. Las tripulaciones humanas lo llamaron la danza de los cazas de ciruela azucarada, para gran confusión de sus homólogos alienígenas. «Miren esa formación», exclamó Catal. Su estructura cristalina vibraba con lo que podría haber sido horror o emoción. Cada vez era más difícil distinguirlo. «Es hermoso», sugirió Thompson. «Espantoso», corrigió Catal. Pero había una nota de fascinación en su resonancia armónica. Estaban usando los principios de ese entretenimiento terrestre. ¿Cómo lo llamó O'Malley Breakdance? Thompson aportó amablemente. Últimamente ha estado incorporando muchos movimientos de baile terrestres en tácticas de combate espacial. Dice que ayuda a los pilotos a pensar en 4 dimensiones. Un escuadrón de cazas acababa de completar lo que O'Malley había llamado el paseo lunar cósmico, una maniobra que de alguna manera combinaba movimientos retrógrados con deriva lateral. Esto hizo que los sistemas de objetivos tradicionales se rindieran y regresaran a casa. Los observadores alienígenas tomaban notas frenéticamente. Sus diversos apéndices y los órganos sensoriales luchaban por seguir el ritmo de la pantalla. La unidad de comunicaciones de Thompson intervino. El almirante, su asistente de IA, se materializó con aspecto algo agotado. Una hazaña para una inteligencia artificial. Tenemos una situación en la sala de simulación. El capitán O'Malley intenta enseñar a la clase avanzada algo llamado el patrón de asalto de deslizamiento eléctrico. No suena tan mal. Thompson comenzó. Está usando electricidad real, señor, y se desliza. Thompson se pellizcó el puente de la nariz. ¿Sabe? Por supuesto que sí. La consecuencia de la introducción de la humanidad a la guerra galáctica había llevado a algunos desarrollos interesantes en las metodologías de entrenamiento militar. El plan de estudios tradicional de la Academia de Defensa Galáctica ahora incluía cursos como Introducción a las tácticas de la cultura pop humana, Guerra no geométrica 101 y la cada vez más popular Teoría del caos aplicada y física de las peleas de bar. La última contribución de al plan de estudios, un curso titulado Aplicaciones tácticas del entretenimiento terrestre ENT, se había vuelto sorprendentemente influyente. La visión de seres cristalinos Zakari intentando incorporar movimientos de break dance en sus maniobras de combate era algo a lo que Thompson nunca se acostumbraría del todo, dijo de repente el almirante Catal. Su forma cristalina latía con lo que Thompson había aprendido a reconocer como el equivalente a un ceño pensativo. He estado analizando el enfoque humano del combate y he notado algo inquietante.
Solo una cosa, no eres simplemente caótico. Catal continuó ignorando la broma. Hay un patrón en tu caos. Es como si en realidad fuéramos muy buenos siendo malos siendo predecibles. Thompson sugirió exactamente. Es como si hubieras convertido la imprevisibilidad en una forma de arte. Una aterradora forma de arte que desafía la física, pero un arte al fin y al cabo. Thompson sonrió. Bienvenida a la humanidad, Catal. Nos especializamos en convertir la confusión en estrategia. Su conversación fue interrumpida por una conmoción en la sala de simulación. La puerta se abrió de golpe y una corriente de cadetes alienígenas desplegó sus diversos apéndices y estructuras cristalinas vibrando de emoción tras ellos. O'Malley emergió todavía blandiendo lo que parecía ser una piscina modificada. «Señor, ¿qué esperas?», gritó al ver a Thompson. «No creerás lo que acabamos de descubrir. Resulta que se pueden aplicar los principios del billar terrestre a las trayectorias de torpedos cuánticos». El capitán Thompson dijo con cansancio: «Por favor, díganme que no han estado enseñando a los cadetes alienígenas a jugar al billar con armas de antimateria». «Claro que no, señor». Al pareció ofendido. Estamos usando torpedos de materia regular. El billar de antimateria es el curso avanzado del próximo semestre. La forma cristalina de Cal emitió un sonido que podría haber sido un gemido. La revolución en la doctrina militar galáctica había llevado a algunos desarrollos diplomáticos inesperados. La Conferencia Anual de Defensa Galáctica, una vez un asunto de estado centrado en actualizaciones de formación geométrica y análisis de simetría táctica, se había convertido en algo más parecido a lo que los humanos reconocerían. Como una combinación de conferencia científica y convención de entretenimiento, la conferencia de este año presentó presentaciones con títulos como Aplicaciones tácticas de los movimientos humanos de lucha libre profesional en el combate Zogog y porque todo lo que sabe sobre el combate espacial es erróneo desde una perspectiva humana. Esto último provocó que 3 especies diferentes solicitaran asesoramiento filosófico de emergencia. El problema es que O'Malley explicaba a una audiencia envuelta en la sala principal de conferencias que la doctrina tradicional del combate espacial asume que todos intentan ganar de la misma manera, pero los humanos no solo pensamos de forma original, sino que robamos la caja, la convertimos en un dispositivo táctico improvisado y luego la usamos para confundir al enemigo mientras hacemos algo completamente inesperado. Un oficial táctico del dominio levantó su apéndice principal. ¿Pero cómo se planifica ese tipo de combate? Doctrina, esa es la parte genial. O'Malley sonrió. No lo haces en el momento en que intentas planificar el caos, ya has perdido el rumbo, tienes que aceptar la incertidumbre, bailar con la aleatoriedad y tal vez, ocasionalmente, usar un agujero negro. Como improvisación para lanzar una onda, no bromeas sobre el asunto del agujero negro. Thompson le murmuró a Catal el mes pasado en el ejercicio táctico avanzado: «Bueno, digamos que seguimos recibiendo quejas del Departamento de Cumplimiento de Física». La integración de la doctrina de combate humano en la estrategia militar galáctica ha producido algunos desarrollos lingüísticos interesantes. El diccionario estándar galáctico se ha actualizado recientemente para incluir términos como arrastrar una IA, definido como el éxito mediante métodos tan poco convencionales que técnicamente no deberían funcionar, y tácticas de estilo humano, definidas como enfoques de combate que hacen llorar a los teóricos de la guerra geométrica. Mientras Thompson observaba a O'Malley demostrar lo que ella llamó una maniobra de ballet táctico, utilizando naves holográficas y lo que parecía ser una secuencia coreografiada inspirada en el lago de los cisnes, no pudo evitar reflexionar sobre lo lejos que habían llegado. La galaxia había cambiado de maneras que nadie podría haber predicho cuando la humanidad pisó por primera vez el escenario interestelar. ¿Sabes qué es lo realmente interesante?, le dijo a Catal. «De hecho, estamos mejorando en esto. Humanos, quiero decir, ahora que no tenemos que fingir seguir la doctrina táctica convencional, estamos ideando formas aún más creativas de romper las reglas de la guerra». La forma cristalina de Cal brilló con resignación ante lo que podría haber sido. Se suponía que las geometrías sagradas eran eternas, inmutables. «Nada es inmutable», Thompson respondió, excepto quizás la capacidad de la humanidad para tomar cualquier situación y convertirla en algo extraño en el fondo. Ali pasó a explicar algo que llamó las aplicaciones tácticas de los deportes terrestres, con una demostración holográfica de cómo usar los campos de asteroides como una versión cósmica de un campo de fútbol. Los oficiales alienígenas estaban horrorizados y fascinados a la vez, con sus diversos órganos sensoriales fijos en la pantalla mientras explicaba cómo los principios de los deportes más populares de la Tierra podrían aplicarse al combate espacial. La próxima semana anunció alegremente: «Cubriremos tácticas de hockey en Zerg. Recuerda traer tu casco. Vamos a ponernos prácticos».
Thompson tomó nota mental de actualizar la póliza de seguro de la estación. La galaxia. Nunca volvería a ser lo mismo, pero, de nuevo, probablemente eso era lo mejor. Después de todo, un universo predecible era un universo aburrido, y si había algo en lo que la humanidad sobresalía era en hacer las cosas interesantes, incluso si interesante a veces significaba enseñar a antiguos seres cristalinos a bailar breakdance en gravedad cero. 18 meses después, el gran salón del Consejo Galáctico permanecía en silencio. Sus paredes cristalinas reflejaban las expresiones desconcertadas de una docena de especies diferentes. El representante, el almirante Thompson, se encontraba en el podio, esforzándose por mantener una expresión seria mientras presentaba su informe anual sobre la iniciativa de integración humana. En conclusión, dijo, consultando sus notas, la adopción de la doctrina táctica humana ha resultado en una reducción del 97% en los conflictos militares a gran escala, principalmente porque nadie quiere arriesgarse a enfrentarse a un oponente que podría responder con lo que el capitán O'Malley llama la aplicación táctica de los conceptos de la telerrealidad. Un representante del dominio planteó su principal apéndice. ¿Podría aclarar qué quiere decir con conceptos de telerrealidad? Podría. Thompson respondió, pero nuestro departamento legal nos ha informado que explicar el programa de entrenamiento de la edición Cinturón de Asteroide Superviviente de OMAL podría violar varios tratados intergalácticos. La forma cristalina del alto comisionado Zari pulsó con lo que se conoció en toda la galaxia como el patrón de dolor de cabeza inducido por humanos. Almirante, si bien no podemos negar la efectividad de sus métodos, existen preocupaciones sobre su impacto en la cultura militar tradicional. Se refiere al hecho de que 3 especies diferentes han añadido oficialmente el jet a su vocabulario táctico, entre otras cosas. El comisionado admitió la semana pasada un ZIC. El grupo de batalla Tari repelió con éxito a los piratas usando algo llamado el DAB táctico. Thompson logró mantener la compostura, pero estuvo a punto de hacerlo. Las imágenes de ese encuentro en particular se habían viralizado en las redes de información galácticas. La imagen de seres cristalinos realizando movimientos sincronizados de danza terrestre mientras ejecutaban maniobras de flanqueo perfectas era algo que nunca olvidaría. Su comunidad intervino. El almirante, su asistente de IA, se materializó con un aspecto claramente acosado. Tenemos un problema en la academia. El capitán O'Malley intenta introducir a la clase táctica avanzada en algo llamado parkour en gravedad cero con asteroides. Thompson, por supuesto, está del lado de la Cámara del Consejo Galáctico. Estalló en una mezcla de murmullos de horror y parloteo emocionado. El concepto de parkour ya había causado suficiente controversia cuando apenas se enseñaba. En tierra firme, añadir gravedad cero y asteroides a la mezcla era totalmente propio de O'Malley, pero no iba a facilitarle el trabajo diplomático a Thompson. Si me permiten una nueva voz que interrumpe el caos, todos se giraron para ver al teniente comandante Rodríguez, uno de los antiguos alumnos de O'Malley y ahora instructor de la academia, de pie en el podio secundario. Me gustaría presentar algunos datos sobre la efectividad de nuestros nuevos métodos de entrenamiento. La pantalla holográfica cobró vida mostrando una serie de simulaciones de batalla. Las formaciones geométricas tradicionales se disolvieron en lo que parecía un caos coreografiado, con naves moviéndose en patrones que hicieron que las computadoras tácticas tradicionales se desesperaran. Como pueden ver, Rodríguez continuó incorporando elementos de la cultura humana, desde la danza hasta los deportes y sí, la telerrealidad. Hemos creado una doctrina de combate que es literalmente imposible de predecir. El enemigo no puede anticipar tu movimiento si te basas en fenómenos terrestres de los que nunca han oído hablar. ¿Es una nave realizando lo que parece una voltereta? El representante del dominio preguntó a sus sensores ópticos, que se estrecharon en confusión. Eso es en realidad un movimiento de breakdance modificado. Rodríguez explicó que el capitán O'Malley lo llama la cabeza cósmica. El giro es sorprendentemente efectivo para evadir los sistemas de objetivos. La presentación continuó mostrando maniobras tácticas cada vez más improbables que, de alguna manera, lograban ser completamente ridículas y devastadoramente efectivas. Los representantes de Almilán observaron con una mezcla de horror y fascinación cómo Rodríguez explicaba conceptos como flashmaps tácticos y coreografías de combate. Mientras tanto, al otro lado de la estación, en lo que oficialmente se había renombrado como la Escuela de Guerra No Convencional de Alí, aunque la mayoría de los estudiantes la llamaban la Academia del Caos, una nueva generación de oficiales militares estaba aprendiendo a pensar como humanos, o al menos lo intentaban. La clave para comprender la doctrina táctica humana que Alí explicaba en su última clase es comprender primero que los humanos han pasado toda su historia convirtiendo objetos aleatorios en armas. Somos la especie que miró una pregunta de piscina y pensó, ¿sabes qué?
¿Sabes qué? Esto podría revolucionar el combate espacial. Su audiencia era una mezcla de varias especies alienígenas, incluyendo varios seres cristalinos que literalmente habían reorganizado su estructura geométrica para comprender mejor. El pensamiento humano tomó notas furiosas de la lección de hoy. Continuó mostrando una pantalla holográfica. Se trata de algo que llamamos recursos tácticos improvisados, o como nos gusta decir en la Tierra, cualquier cosa puede ser un arma si eres lo suficientemente creativo. Uno de los estudiantes de Zakari levantó un apéndice. ¿Es cierto que una vez derrotaron a una flota pirata usando solo un contenedor de carga lleno de patitos de goma? Eso es información clasificada. O'Malley respondió con una sonrisa que sugería que era absolutamente cierto, pero hablando de tácticas poco convencionales, ¿quién está listo para aprender sobre las aplicaciones militares del fenómeno de las multitudes relámpago en la Tierra? La demostración resultante se describiría más tarde en informes oficiales como un evento de caos sincronizado y en informes no oficiales como lo que sucede cuando dejas que los humanos enseñen a los extraterrestres sobre tendencias de danza viral. En la Cámara del Consejo, Thompson estaba terminando su presentación. El punto es que, dirigiéndose a los aún atónitos representantes, dijo: la contribución de la humanidad a la doctrina militar galáctica no se trata solo de ganar conflictos, se trata de hacer que la guerra sea tan. Es impredecible que todos decidan que es más fácil llevarse bien enseñando a nuestras fuerzas a bailar el Zakari. El tono del alto comisionado sugería que aún intentaban procesar este concepto, entre otras cosas. Thompson asintió. Piénsalo. ¿Cómo se puede mantener un conflicto militar serio cuando el oponente podría responder con tácticas inspiradas en vídeos de gatos? Ese es el curso avanzado del próximo semestre. Thompson explicó justo después de cubrir las aplicaciones tácticas de los memes humanos de Internet. La Cámara del Consejo estalló en otra ronda de discusión confusa. El asistente de inteligencia artificial de Thompson se materializó de nuevo. Señor, dijo. Capitán. O'Malley acaba de presentar su propuesta para el plan de estudios del próximo año. Quiere introducir algo llamado tic-tac táctico. Thompson lo consideró por un momento. ¿Sabes qué? ¿Aprobarlo en este punto? Podríamos adentrarnos en el caos. La forma holográfica de la IA parpadeó con lo que podría haber sido. Diversión. ¿Debería también aprobar su solicitud de enseñar guerra avanzada con memes? ¿Por qué no? No puede ser más perturbador que la vez que enseñó a la flota del dominio a hacer la Macarina durante el combate. Maniobras. Y así, a medida que la galaxia se adaptaba al enfoque único de la humanidad para la guerra, nacieron nuevas leyendas. Historias de batallas ganadas mediante flashmaps de piratas derrotados por movimientos de baile sincronizados de flotas enteras ineficaces por tácticas tan extrañas que desafiaban la clasificación. Las geometrías sagradas eran ahora solo un enfoque entre muchos que ocupaban su lugar junto con conceptos innovadores como la conga táctica y el karaoke de combate. La galaxia había aprendido a aceptar el caos, o al menos esa resistencia. Era feudal cuando la humanidad decidió ser creativa. Como a O'Malley le gustaba decir, en el espacio nadie puede oírte, la galaxia nunca volvería a ser la misma, pero ese era el punto final.